El segundo libro de Reyes, capítulo 4, gloria al Señor. A todos en esta hora les saludamos. Si usted puede quizás también reportar su sintonía, si puede también allí a través de la internet, qué bueno que usted lo haga. Sé que hay personas que nos ven desde muchos lugares, no solamente aquí en Medellín, no solamente los hermanos de aquí de la iglesia, sino que hay personas que también nos ven incluso desde otros países. Queremos saludarles, queremos que el Señor les bendiga. Palabra de Dios allí en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Voy a estar leyendo del versículo 1 hasta el versículo 7 y yo quiero que usted también lea la palabra de Dios allí en esta noche. Dice la palabra del Señor: Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ya ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Qué hermosa historia tenemos aquí en la palabra del Señor. Queremos orar a Dios para que Él nos bendiga en esta noche, para que sea Dios hablando a nuestros corazones, para que la palabra de Dios llegue a su vida, amado hermano, en esta hora. Oremos al Señor. Padre bueno, Señor, que estás en gloria, en el nombre de Jesús, presento mi vida, Señor, delante de tu presencia, Padre. En este momento, Señor, que voy a compartir este mensaje de tu palabra, te pido tu gracia, tu sabiduría, Señor. Permíteme llegar al hogar de los hermanos, de tus hijos, oh Dios, con un mensaje de tu palabra, Señor, que transforme, que cambie. Dios, con un mensaje de tu palabra, Señor, que aliente el corazón de tu pueblo. Bendito Dios, por favor, bendice a todos nuestros hermanos, bendice a todos nuestros amigos, a todos aquellos que nos están siguiendo a través de la internet. Bendíceles a todos, oh Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, pongo mi vida en tus manos, Dios. Padre, muchas gracias te doy, Señor. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Si usted está en su casa y puede sentarse, le invito para que se siente, para que también esté atento a la palabra del Señor, no se distraiga. Seguramente que en casa es más fácil distraerse, pero estamos en el culto y usted lo sabe. Y el culto a Dios es un momento muy importante, un momento donde nosotros tenemos mucha reverencia porque estamos en la presencia de nuestro Dios. Al cantar le damos al Señor, pero cuando recibimos el consejo de la palabra es cuando ya Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Voy en esta noche a compartir la palabra del Señor y quiero hablar acerca de un encierro que trajo bendición. Yo creo que es un mensaje, amado hermano, muy pertinente, un mensaje que seguramente que si usted presta atención también Dios le bendecirá en esta noche. Un encierro que trajo bendición. Lo primero que vemos aquí en esta historia es a una mujer viuda, dice la palabra del Señor, que tenía un problema. Era una mujer que estaba a punto de perder, dice la Biblia, a sus 2 hijos. Estaban a punto de ser llevados como siervos, a ser llevados como esclavos. Entonces, aparte del dolor que ella tenía en su corazón por la pérdida de su esposo, ahora se le sumaría también la pérdida de sus 2 hijos. Dice la palabra aquí en este versículo 1 que hemos leído en el capítulo 4, dice: Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Una mujer con un problema, y un problema muy grande, amado hermano. Pero ¿qué vemos aquí? Que ella era una mujer que tenía fe.
La fe es indispensable cuando tenemos problemas. Escuchen esta noche esto. La fe es indispensable cuando tenemos problemas. La fe aquí es saber que algo hará Dios en la situación que estoy viviendo. Esta mujer tenía fe. Ella sabía que algo Dios podía hacer en esa situación que estaba viviendo. Dice la palabra que ella se acercó al varón de Dios, se acercó al profeta Eliseo. Entonces, ella estaba allí con este problema y ella dice la palabra que se acercó a Eliseo. Esta mujer sabía quién era Eliseo. Seguramente que su esposo, que era de los hijos de los profetas, seguramente que su esposo le compartía todo lo que él veía que hacía el profeta Eliseo, todo lo que quizás vivió al lado del profeta Eliseo. Este hombre seguramente que le transmitió a su esposa quién era el profeta Eliseo, que era un hombre de Dios, un hombre que cuando el profeta Elías fue levantado en aquel torbellino, él quedó con ese poder, él quedó con ese respaldo de Dios. Yo le invito para que usted abra su Biblia allí en este capítulo 2 del segundo libro de Reyes, en el versículo 15, dice la palabra del Señor. Quiero que usted abra su Biblia, hermano, allí en su casa. Mire, segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 15, dice: viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Los hijos de los profetas sabían quién era Eliseo, que Eliseo era un hombre de Dios, que Dios lo respaldaba, que Dios lo estaba usando de una manera poderosa. Entonces, quiero decirles a todos en esta noche, amados hermanos, que hay que contarle a nuestra familia quién es Dios. Este hombre, este profeta o que hacía parte de los hijos de los profetas, le contaba seguramente a su familia, tanto que cuando él partió a la eternidad, su familia pudo acercarse a quien debía acercarse. Ellos se acercaron al profeta Eliseo, que estaba allí en representación del Señor, para ayudarles a cada uno de ellos. Entonces hay que contarle a nuestros hijos, amados hermanos, hay que contarle a nuestros hijos la grandeza de Dios, que ellos también puedan conocer a Dios. Porque si usted conoce del Señor, si usted tiene experiencia con el Señor, pero sus hijos no tienen esa experiencia con el Señor, ¿qué pasaría cuando usted parta a la eternidad? Qué bueno nosotros compartirle a ellos, compártele a sus hijos la grandeza del Señor, compártale el testimonio suyo. Dígale: hijo, yo vivía perdido sin salvación, pero un día el Señor me cambió, un día el Señor me transformó. Hijo, hoy en día soy un hombre, una mujer nueva, porque el Señor me transformó. Hijo, hay mucha gente afuera que si también se acercaran al Señor, también el Señor les transformaría. Hay que contarles, amados hermanos, a nuestros hijos la grandeza de Dios, el poder de Dios. Busque allí en Deuteronomio capítulo 4. Vamos allí al capítulo 4 de Deuteronomio. Busquemos allí. En el versículo 9 dice la palabra del Señor: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Y vea lo que sigue diciendo aquí: antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Lo que Dios quiere, amado hermano, es que la generación venidera sepan que el Dios a quien nosotros servimos es ese Dios grande, ese Dios todopoderoso. Yo creo que es un tiempo ahí en su casa donde usted puede sacar un momento para compartir con su familia, para hablarle a sus hijos la grandeza del Señor, para mostrarle los hechos poderosos de Dios a través de la Escritura a sus hijos, y decirle a sus hijos: hijo, el Señor es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Ese Dios que antes hizo cosas grandes, ese Dios hoy también hace cosas grandes, hijo. Y cuando usted esté grande, que tenga su familia, su hogar, y usted pone su confianza en el Señor, también ese Dios que hoy hace cosas grandes, también hará cosas grandes en usted. Así que ponga su confianza en el Señor. Y así este hijo también le va a enseñar a los hijos de él. Y así, amado hermano, se va a compartir la palabra de Dios, se va a compartir la grandeza de Dios entre cada uno de aquellos que van a venir haciendo parte de nuestra familia. Entonces, seguramente que este hombre, hablando de este esposo que murió, de este esposo, de esta mujer, seguramente que este hombre también vio cómo Eliseo
Porque esto está aquí en la palabra del Señor, en este mismo capítulo 2. Seguramente que este hombre también vio cuando Eliseo sanó las aguas que eran malas y que tenía la tierra estéril, la tierra no podía producir. Amado hermano, quiero decirle que el Dios a quien nosotros servimos, el Dios que usted tiene, el Dios que yo tengo, el Dios que hizo los cielos y la tierra, ese Dios es poderoso para obrar maravillas. No hay nada imposible para Él. Vayamos un momento allí al segundo libro de Reyes nuevamente, en el capítulo 2, gloria al Señor. Busque ahí en su Biblia, amado hermano. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, voy a estar leyendo el versículo 19 hasta el versículo 22. Dice la palabra del Señor. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron, y saliendo él a los manantiales de aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané las aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Ve aquí la grandeza del Señor. Sigue diciendo el versículo 22, y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme la palabra que habló Eliseo. Los hijos de los profetas estaban allí mirando toda esta grandeza de Dios, cómo Dios usaba a Eliseo. Seguramente, como les decía, que Eliseo le contaba a su familia las cosas grandes que él veía. Tal vez cuando veía todo esto reunía a su familia y le decía: mire, hoy tuvimos una experiencia con Dios, hoy usó Dios al profeta de una manera poderosa. Mire, Dios hace cosas grandes. Y todo esto, amado hermano, lo que hacía era aumentar la fe de aquella familia, de este hombre. Entonces, esta mujer, ella acudió en su problema al varón de Dios porque sabía que algo Dios haría por ella a través de este hombre, a través de este profeta, gloria al Señor. Ella le dijo: tu siervo, mi marido, ha muerto. La muerte, amado hermano, quiero decirles a todos en esta noche que la muerte puede llegar en cualquier momento, puede llegarnos a cualquiera de nosotros, y esto es normal. Sabemos que así es, así está, y como la palabra del Señor nos enseña que por causa del pecado también entró la muerte. Entonces la muerte es normal que llegue a cualquiera de nosotros, pero que llegue cuando Dios quiera. Escuche esto: pero que llegue cuando Dios quiera y no por nuestra causa o por nuestra desobediencia. La Biblia nos enseña allí en el libro de Proverbios. Busque un momentico allí en su Biblia, qué bueno que usted está allí también buscando en la palabra del Señor. Proverbios capítulo 27. Vea un texto que tal vez usted se sabe de memoria. Dice aquí la palabra del Señor, Proverbios capítulo 27, versículo 22. Miremos a ver. Bueno, el texto aquí no tenemos, pero el texto está donde dice: el avisado ve el peligro y se esconde, mas el necio cae, ¿cierto? Yo creo que lo tenemos por aquí en otros versículos, pero usted lo puede buscar. También está repetido aquí en el capítulo 22, en el versículo 3, que es más fácil para usted encontrarlo aquí. Capítulo 22 de Proverbios, versículo 3, dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces es normal que la muerte llegue, pero que sea cuando Dios quiera y no cuando nosotros, por nuestra negligencia o por nuestra desobediencia o por nuestra culpa, la estemos buscando. Nosotros sabemos, amables oyentes y todos ustedes, hermanos, que están allí escuchando y mirando esta predicación, que Dios es el dueño de la vida. Dios quiere preservar nuestras vidas y muchas veces Él nos avisa el peligro. Muchas veces Él nos muestra a través de la televisión, a través de las noticias, el peligro que hay, y Él permite que todas estas cosas se lleven a cabo, lo que estamos viviendo en este momento a nivel mundial, para preservar nuestras vidas. Y creo que es sabio nosotros acatar las órdenes, acatar el consejo, la orientación de nuestras autoridades. Ellos saben lo que están haciendo, pero nosotros aprovechamos el tiempo para buscar a Dios, amados hermanos. Yo le invito ahí en su casa, aproveche el tiempo para buscar a Dios. Usted puede hacerlo. No hay disculpas para buscar a Dios. Antes usted decía: es que yo trabajo mucho, es que me mantengo muy cansado. ¿Qué excusa tiene usted delante de Dios ahora? Seguramente que no tiene ninguna excusa.
Entonces, esta mujer que estamos hablando en esta noche, de la que estamos hablando, le dice al profeta, tú sabes, volvamos otra vez allí, al capítulo 4 del segundo libro de Reyes. Ella dice allí, tú sabes, estamos allí en el versículo 1 del capítulo 4, la segunda parte, dice, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Era temeroso de Jehová. En otras palabras, el esposo de esta mujer era un hombre que tenía un buen testimonio. Para esta mujer decirle al profeta, tú sabes que tu siervo dice aquí, era temeroso de Jehová, era un hombre que tenía un buen testimonio. Esta mujer también testificaba de su propio esposo porque ella conocía quién era su esposo. Entonces le dice al varón de Dios, le dice a Eliseo, tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Amados hermanos, qué bueno nosotros tener un buen testimonio. Qué bueno que usted tenga un buen testimonio. Qué bueno ser cristianos verdaderos, que en nuestra casa vean nuestro buen testimonio, que quizás nuestra esposa o el esposo de usted, si es una hermana, que vea su buen testimonio, que sus hijos vean su buen testimonio, que en la iglesia donde usted se congrega vean un buen testimonio, que aquí en la iglesia se vea ese buen testimonio suyo. Esta mujer le dice al varón de Dios, tú sabes que tu siervo era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que confiaba, que caminaba con el Señor. Era un hombre que a pesar de que venían las dificultades, él confiaba en el Señor. Qué bueno nosotros también, amados hermanos, ser así. A pesar de que vengan las dificultades, siempre confiar en el Señor, siempre esperar en Dios. Este hombre honró a Dios y Dios también iba a honrar a su familia. La Biblia dice, amados hermanos, allí en el primer libro de Samuel, capítulo 2, allí en el versículo 30, la parte B, dice la palabra del Señor, Dios dice, yo honro a los que me honran. Si usted honra a Dios, Dios también lo va a honrar a usted. Si usted honra a Dios y por alguna razón usted parte la eternidad y usted honró a Dios, confió en el Señor, Dios no va a desamparar a su familia. Esto lo vemos aquí en la palabra del Señor. Nosotros somos, amados hermanos, quienes debemos buscar a Dios como esposos, como padres, debemos buscar a Dios, darle un ejemplo a nuestros hijos para que también ellos caminen por el mismo camino por donde nosotros vamos. Somos un ejemplo para ellos. Entonces vemos por la palabra del Señor que Dios honra a los que le honran. Honre a Dios y Dios también le honrará a usted. Honre a Dios delante de su familia. Honrar, amados hermanos, es poner en alto. Ponga en alto al Señor. Dele el primer lugar a Dios y usted verá lo que Dios hará en usted. Ponga a Dios en el primer lugar. Dele el primer lugar a Dios en todo. Y usted podrá comprobar las cosas que Dios hará también en usted, porque Dios no miente. Y Dios dice en su palabra que yo honro a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. No despreciemos a Dios, amados hermanos. Entonces, en el momento difícil, mire, amados hermanos, el momento difícil a todo el mundo le llega. ¿Quién no ha vivido un momento difícil? ¿Quién en este tiempo no está viviendo un momento difícil por cualquier razón? Entonces el momento difícil a todo el mundo le llega. El momento difícil le llega al rico, el momento difícil también le llega al pobre, el momento difícil le llega al famoso, el momento difícil también le llega al que no tiene fama. El momento difícil, amados hermanos, le llega al creyente, el momento difícil le llega al no creyente. A todos les llega, a todos nos llega el momento difícil. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que también el momento difícil le llega al insensato, pero también le llega al que es prudente. Le invito para que abra su Biblia allí en Mateo capítulo 7, gloria al Señor, que es bueno que usted busque allí en su Biblia también. Mateo capítulo 7. Voy a leer algo del versículo 24 en adelante. Dice la palabra del Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Qué vemos aquí, amados hermanos? Vemos que la dificultad, cuando la Biblia habla aquí que descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, podemos decir, como siempre hemos compartido esto, representa dificultad, representan dificultades que vienen. Al hombre prudente le vinieron las dificultades, al hombre insensato le vinieron las dificultades. A todos nos vienen los problemas, a todos nos vienen las luchas. Nadie escapa de los momentos difíciles, nadie escapa de los problemas, amados hermanos. Mire, en la Biblia encontramos también allí en el libro de Jonás, cuando en el momento difícil que estaban viviendo aquellas personas que iban con Jonás allí en la embarcación, ¿sabe qué hacían aquellas personas? Cada uno clamaba a su Dios. ¿Qué podemos decirle a todos en esta noche? Que en el momento difícil que está o por el que está atravesando el mundo entero, la gente está haciendo lo mismo. La gente, cada quien está clamando a su Dios, cada quien está clamando en lo que ellos creen. Pero si usted lee la palabra del Señor, la Biblia nos muestra que aunque aquella gente, cada uno clamaba a su Dios, llegó el momento, que bueno que usted lea la palabra del Señor, el libro de Jonás, en el capítulo 1, llegó el momento cuando todos aquellos se dieron cuenta que el único Dios era el Dios de Jonás. Terminaron honrando, terminaron ofreciendo sacrificio, terminaron entendiendo que el Dios del cielo, que el único Dios es el Dios de Jonás. Y el Dios de Jonás es el Dios suyo y es el Dios mío. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Le invito para que abra allí en Jonás el capítulo 1. Miremos el versículo 9, lo que dice allí la palabra del Señor. Dice aquí, Jonás capítulo 1, versículo 9, dice... Y él le respondió. Usted sabe la historia, que estaban indagando a Jonás por todas estas cosas que estaban sucediendo. Recuerde que él, en vez de obedecerle al Señor, se fue para otra parte. Pero aquí lo estaban confrontando. Y dice la palabra aquí en este versículo 9. Él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Entonces, ¿qué sucedió aquí, amado hermano? Mire, al final, si usted mira los versículos, el versículo 16 de este capítulo 1, dice, y temieron aquellos hombres, dice, a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová, bueno, ya aquí habla de que Jehová tenía preparado un pez, pero lo que nos interesa es el versículo 16, donde dice que temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Ellos reconocieron que el Dios que podía calmar la tormenta, que el Dios que podía calmar la tempestad que estaba hundiendo la embarcación, era el Dios del cielo. A usted que está en esta noche allí escuchándome, quiero decirle que solamente el Dios del cielo es quien nos puede ayudar. En cada situación en la cual nos encontremos, es únicamente el Dios del cielo quien nos puede ayudar. No confíe en personas, no confíe en la gente, no confíe en las cosas, no confíe en ídolos, confíe en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Puede que este problema pase, puede que esta dificultad que estamos viviendo en el mundo entero pase. Pero lo que le quiero decir en esta noche es que cada vez que venga una situación difícil a su vida, cada vez que venga una tempestad a su vida, confíe en ese Dios todopoderoso. Él es quien puede calmar la tempestad. Entonces, nosotros creemos también. Nosotros también tenemos a ese Dios, como les decía, al Dios de Jonás, el Dios que hizo los cielos y la tierra. La gente pide, la gente clama, la gente quizás busca a sus dioses, pero nosotros tenemos a nuestro Dios, como les decía, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Tenemos al Dios que un día nos dijo: no temas, yo estoy contigo. Tenemos a ese Dios que un día también nos dijo: no te desampararé. Ese es el Dios suyo, amado hermano, el Dios mío. Entonces, ¿por qué preocuparnos? Confiemos en ese Dios. Confiemos en el Señor. Si usted y yo estamos en las manos del Señor, ¿por qué preocuparnos?
No podemos comportarnos como el que no cree en el Señor. No podemos comportarnos como el incrédulo, como aquella gente que no tiene a Dios, como aquellos que no tienen esperanza. Usted y yo tenemos esperanza. Estamos en las manos del Señor. Así que podemos esperar en Él el tiempo que sea necesario. Confiemos en el Señor. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 41, yo le invito para que también esté abriendo su Biblia. Isaías, ahí en el capítulo 41, miremos algunos versículos. El versículo 17 es un texto también muy hermoso. Isaías capítulo 41, versículo 17 y versículo 18. Dice aquí la palabra del Señor: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Si lee allí, Dios no nos va a desamparar. Versículo 18 dice: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de agua en la tierra seca. Ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios que está atento a nuestra necesidad. El Dios suyo, el Dios mío, está atento a nuestras necesidades, amados hermanos. Entonces, quiero decirles a todos que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Él ha estado con nosotros y no hay nada que indique que Él nos va a dejar, que Él nos va a abandonar. Él no nos va a abandonar. Amado hermano, no se deje contagiar por la angustia que tienen otros. Usted tiene a Dios. Clame al Señor y usted verá las cosas que Dios hará en usted. Entonces, Dios está contigo. Dios está con usted, amado hermano. Usted que está ahí en su casa, quiero decirle en esta noche, Dios está con usted. Usted que me escucha, quizás que no viene a esta congregación o no hace parte de esta congregación, pero también me está escuchando, pero usted cree en el Señor, Dios también está con usted. Ponga su confianza en el Dios del cielo. Él algo hará en usted, amado hermano. Entonces, volviendo a esta historia, esta mujer, mire, fue una mujer con fe, pero también era una mujer con una necesidad. El hecho de que usted tenga fe no quiere decir de que a usted no le van a venir las necesidades. El hecho de que usted sea prudente, que usted sea cristiano, que sea una persona temerosa de Dios, no quiere decir de que no le van a venir los problemas. Los problemas van a venir. Y a veces son hasta mayores, amados hermanos. ¿Por qué? Porque hay un diablo, que el Señor lo reprenda, que quiere siempre ver al creyente desubicado, que busca siempre apartar al creyente de los caminos del Señor. Entonces, esta mujer fue una mujer con fe, pero también una mujer con una necesidad. Veamos lo que dice el versículo 2 de este capítulo 4. Dice: y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Una mujer con una gran necesidad. Una mujer que no sabía qué hacer. Pero aunque no sabía qué hacer, ella se acercó al Señor, podemos decirlo así. Cuando usted no sepa qué hacer, acérquese al Señor. Él sí sabe qué hacer. Amados hermanos, a veces, como se dice popularmente, a veces como que nos ahogamos en un vaso de agua, a veces como que nos desesperamos. ¿Por qué no vamos a la presencia de Dios? Si usted va a la presencia de Dios, Dios le mostrará lo que usted debe hacer. Algo muy sencillo, pero que Dios está allí para hacer cosas grandes en eso sencillo. Entonces, muchas veces, escuche esto, muchas veces la necesidad llega para mostrar al Dios que tenemos. A veces la necesidad llega, amados hermanos, para mostrar a ese Dios que nosotros tenemos. Israel, por ejemplo, tuvo una necesidad. Y cuando Israel tenía necesidad, por ejemplo, cuando Israel tuvo hambre, ellos pudieron ver a ese Dios del cielo enviando maná, enviando alimento del cielo, cosa que nadie había visto. Ese es el Dios que nosotros tenemos. ¿Quién iba a creer, amados hermanos? ¿Quién iba a pensar que iba a caer comida del cielo? Dios lo puede hacer. Dios puede dar comida del cielo, si usted lo cree en esta hora. Nadie había visto eso, porque el Dios que nosotros tenemos nos puede sorprender con cosas que usted ni siquiera se imagina. Solamente confíe en Él.
Mire, Israel tenía sed. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Le dio agua de una roca, de una peña. ¿Quién dijo que de una peña sale agua? Una peña sólida. Pero el Dios que nosotros tenemos es ese Dios poderoso, ese Dios que hace cosas sobrenaturales. La gente quizás no entiende, pero qué bueno ir a la palabra del Señor y poder comprender a ese Dios o comprender la grandeza de Dios. Él es poderoso, no hay nada imposible para Él. Entonces, cuando tenemos necesidades, vamos a ver a Dios obrando si tenemos fe. Israel pudo ver en su necesidad a ese Dios todopoderoso obrando en sus vidas. Todo esto nos muestra a nosotros que Dios está con su pueblo, que Dios está con su pueblo. Israel, hablando del pueblo de Dios en aquel tiempo, quizá ellos, hablando como nación, ellos dejaron al Señor, pero nosotros hacemos parte de ese Israel espiritual, de ese pueblo de Dios, y Dios está con nosotros. Hemos visto a Dios. No sé usted, amado hermano, pero hemos visto a Dios en muchas ocasiones obrando en nuestras vidas. ¿Cuántas veces usted ha estado enfermo y Dios ha obrado en usted? ¿Cuántas veces usted ha estado quizás enfermo y Dios ha obrado en usted? ¿Cuántas veces usted ha tenido necesidad y Dios ha obrado en usted? Quizá usted no le ha dado la gloria a Él, pero Él ha obrado. En esta ocasión también Dios va a obrar, porque el Dios que nosotros tenemos es ese Dios que cuida de su pueblo. Si confiamos en Él, algo Él hará en cada uno de nosotros. Entonces, miramos aquí que hoy más que nunca nosotros debemos tener fe. Debemos creerle a Dios. Debemos creer en sus promesas. Volviendo a este capítulo 4 del segundo libro de Reyes, en el versículo 3 dice: Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. En otras palabras, busca las vasijas que más puedas. Esta mujer le creyó al profeta. Esta mujer le creyó al Señor. Ella quizá no entendía lo que iba a suceder. Amado oyente, y usted, amado hermano, aunque usted no entienda lo que Dios va a hacer, usted créale al Señor. Esta mujer seguramente que no sabía qué iba a pasar, pero ella obedeció. Ella obedeció y mandó a buscar todas las vasijas. Seguramente que sus hijos comenzaron a tocar las puertas de todos los vecinos. Ve, apriéteme las vasijas que tienen. No, tengo esta grande, no importa, apriéteme esta grande. Tengo esta pequeña. Bien, y se llevó todas las vasijas vacías que fue posible. Seguramente que fueron muchas las vasijas vacías que esta mujer llevó. Entonces, el profeta le dijo lo que ella tenía que hacer. Mire, para Dios obrar, escuche esto, amado hermano, para Dios obrar en nosotros debemos tener fe y también ser obedientes. Esta mujer tuvo fe y ella fue obediente. ¿Qué vemos aquí? Ella debía hacer algo. Ella debía obedecer al profeta y ella mandó y buscaron todas aquellas vasijas que se necesitaban. Entonces el versículo 4, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Mira lo que la palabra del Señor nos enseña aquí. Ella, después de tener las vasijas, debía encerrarse. Estamos hablando un encierro que trajo bendición. Después de tener las vasijas allí, ella debía encerrarse con sus hijos. Hay encierros, escuche esto, amado hermano, hay encierros que traen bendición. Aquí para que el aceite fluyera, debían estar ellos allí encerrados. Debían estar aparte de todo lo que había afuera. Debían estar allí apartados. ¿Qué quiero decirle con esto en esta hora? Mire lo que dice el versículo 5. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Allí dentro, escuche esto, amado hermano, allí dentro de esa casa donde estaban encerrados, allí estaba sucediendo algo glorioso. ¿Por qué? Porque esta mujer fue obediente al profeta. ¿Por qué? Porque esta mujer le creyó a Dios. Hay encierros, les decía, hay encierros que traen bendición.
Y para que el aceite fluyera, debían estar encerrados, debían estar aparte de todo lo que hay afuera. Muchas veces lo que hay afuera distrae. Muchas veces lo que hay afuera desvía. Muchas veces lo que hay afuera estanca. Muchas veces lo que hay afuera impide la bendición de Dios. Muchas veces nosotros nos mantenemos más afuera que adentro. Estamos tan ocupados con tantas cosas. Y no tenemos tiempo para estar allí en la presencia de Dios, para ver las cosas grandes que Dios hace. Por eso no vemos la bendición de Dios, porque pasamos más afuera de la presencia de Dios que adentro. Nos mantenemos siempre con tantos afanes, nos mantenemos siempre estresados y a veces nos comportamos como quizás como si no fuéramos creyentes. Nos mantenemos así porque no escuchamos la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros saquemos un momento y estemos allí en su presencia, que nos encerremos, y Dios permite que todo esto que está sucediendo en el mundo entero pase, para que su iglesia, aunque no se puede congregar, para que su iglesia esté allí juntos, para que los hogares, para que las familias estén allí y compartan. Amados hermanos, ahí es donde se va a ver quién es cristiano y quién anda por la orilla. El que es cristiano después de todo esto va a salir reluciente, va a salir lleno de la bendición de Dios. Pero el que no es cristiano, o el que estaba allí en la iglesia sencillamente por estar, va a salir más frío que cuando entró. Entonces, muchas veces les decía que afuera, lo de afuera distrae, lo de afuera desvía, lo de afuera estanca, lo de afuera impide la bendición de Dios. Dios quiere que nosotros aprendamos de su palabra en esta noche. Mire, allí en ese encierro había bendición. En esta casa, dice este versículo 5, lo leo una vez más: y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Había una gloria, había una bendición, había algo tan especial en esa casa. Esta mujer nunca había visto esto, estos hijos nunca habían visto esto. Pero aquí comenzaron a ver la gloria, la bendición de Dios. Ahí en ese encierro, les decía, había bendición. Allí en ese encierro fluía el aceite en abundancia. Era mucha la abundancia, era mucha la bendición, era mucho lo que fluía ahí el aceite. Tanto que ella, viendo todo esto, le dijo a un hijo suyo: mi hijo, tráigame otra vasija, otras vasijas, dice aquí. Ella quería seguir llenando, ella quería seguir quizás allí guardando aceite. No sabemos cuántas vasijas había llenado, pero ella vio que la bendición era muy grande. Ella no quería dejar escapar la bendición, amados hermanos, porque mire, uno no quisiera dejar escapar la bendición. Uno quisiera que la bendición fluyera siempre y uno mantenerse siempre bajo la bendición del Señor. Esta mujer le dijo a su hijo: búsqueme, tráigame otras vasijas, tráigame otras vasijas. Pero el hijo le dijo: mamá, ya no hay más vasijas. Lo que Dios le dio a esta mujer fue algo tan especial, fue algo tan grande, amados hermanos. Mire, esta mujer se encerró con un problema. Mire lo que dice el versículo 7. Dice, después que todo esto pasó, dice el versículo 6 dice: cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Versículo 7. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios. Ella salió de su encierro y le contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Mire, amado hermano, Dios le dio más de lo que ella estaba buscando. Dios le dio más de lo que ella estaba pidiendo. Ella estaba pidiendo que sus dos hijos no fueran llevados por el acreedor. Quizás que Dios le proveyera para pagarle al acreedor y así, pero ella iba a seguir con el mismo problema. Dios le dio más de lo que ella estaba buscando, porque ella aprovechó el encierro. Lo que el profeta le dijo: enciérrate en tu casa. Ella aprovechó, ella le creyó y comenzó a ver la bendición de Dios fluyendo allí en su propia casa. Entonces, esta mujer se encerró con un problema. Escuche esto, amado hermano. Esta mujer se encerró con un problema. Yo no sé si el Señor en este momento le está hablando a usted, pero mire, esta mujer se encerró con un problema, pero al salir, salió con la bendición. Ella pudo solucionar su problema. Ella se encerró con un problema, se encerró con una situación muy complicada, se encerró allí con una necesidad, con una escasez, pero salió con la bendición de Dios. Y ella pudo solucionar
esa situación que tenía, pudo solucionar ese problema que tenía. Hermanos, nosotros podemos lograr, escuche esto, si buscamos a Dios en estos días, que estamos allí, quizás todos en nuestra casa, todos en nuestros hogares. Nosotros podemos lograr en estos días, si buscamos a Dios, que cuando todo esto pase, ser distintos. Que cuando usted salga de allí de su casa, de ese encierro, y que usted pueda venir a la iglesia de nuevo, que usted pueda salir de nuevo, que usted sea diferente. Usted puede lograrlo. Quizás usted llegó a ese encierro con un nivel espiritual que tal vez no era el mejor, tal vez angustiado, tal vez preocupado, pero si usted comienza a buscar a Dios allí en su casa, usted entró a su casa con una necesidad espiritual, usted saldrá lleno, bendecido y con mucho más, mucho más quizás de lo que usted estaba necesitando. Entonces muchas veces nos mantenemos tan ocupados, amados hermanos, en tantas cosas, que no hay tiempo para Dios. Y por eso espiritualmente nos mantenemos, por así decirlo, en caídas y en levantadas. Porque nos mantenemos tan ocupados con tantas cosas. No hay tiempo para Dios. Dios quiere que haya tiempo para Él. Qué bueno que usted se acerque a Dios con todo el corazón y usted aproveche estos días para que vea las cosas que Dios hará en usted. Sáquele provecho a su encierro. Sáquele provecho a esa situación que usted está viviendo en su hogar. Mire, amado hermano, quiero ir concluyendo, pero quiero decirle también, mire, que Pablo le sacó provecho. Pablo y Silas, dice la palabra ahí en Hechos capítulo 16, en el versículo 23 en adelante, que Pablo y Silas llegaron allí, fueron metidos allí a la cárcel. Pero ellos allí en ese encierro, aunque estaban con problemas, porque usted sabe lo que ellos vivieron antes de ser metidos allí, fueron azotados, fueron golpeados y todo esto. Sus pies fueron puestos en el cepo. Pero ahí en ese encierro, ellos aprovecharon ese encierro y Dios se manifestó poderosamente. Ellos pudieron ver en ese encierro la gloria de Dios, el poder de Dios manifestado en ese encierro. Si nosotros buscamos a Dios, donde estamos allí encerrados, vamos a ver cómo el Señor se manifiesta, cómo el Señor se glorifica. No piensa, amado hermano, que porque usted no se puede congregar, quizá ya usted, ya el Señor quizá lo está pasando por una prueba. No, Dios quiere que usted, allí donde usted está en su casa, allí en su hogar, usted busque a Dios. Y también usted pueda comprobar que el Dios de la iglesia es el Dios que está ahí en su casa. El Dios que aquí alabamos es el que usted alaba allí en su propia casa. Ese es el mismo Dios. Y si Dios permite esto, es para nosotros sacarle provecho, amados hermanos. No estemos ociosos. Alguien dijo, la ociosidad física deteriora la mente. La ociosidad espiritual deteriora el corazón. No estemos ociosos. Sáquele provecho. La estadía suya ahí en su casa, el estar en su casa, sáquele provecho. Allí usted puede ver la gloria de Dios, como aquella mujer vio la gloria de Dios allí encerrada con sus hijos. Pero también usted allí puede ver la gloria de Dios, como la vio Pablo y Silas en aquella cárcel. Usted puede ver la gloria de Dios allí. Si usted le cree al Señor, si usted obedece a Dios, si usted tiene fe en el Señor, si usted le cree a Dios, Dios va a hacer cosas grandes en usted. Un encierro que trajo bendición. Qué bueno que cuando termine todo esto, usted pueda testificar y decir, ese encierro que tuve en mi casa me trajo tanta bendición. Pude restaurar tantas cosas en mi hogar, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres. Qué bueno que usted saque provecho de este encierro. El Señor está con usted y Él le quiere bendecir. Voy a estar orando a Dios por usted para que el Señor le ayude, para que Dios le bendiga. Padre bueno, Señor, que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios, porque eres maravilloso. Padre mío, en esta hora, Señor, he compartido este mensaje con esta iglesia, Padre. Oh Dios, aunque de una manera virtual, Padre mío, ellos han recibido también el mensaje tuyo. Tu palabra es vida, tu palabra es aliento para nuestro ser. Bendito Dios, en esta noche te doy gracias, Dios, porque, Dios mío, estamos contigo y tú estás con nosotros. Tú has prometido estar con nosotros, Señor, y tú no nos has abandonado en ningún momento, Dios.
Padre, gracias te doy, Señor, porque en esta noche me permites compartir tu palabra con tus hijos, oh Dios. Yo sé que ellos han recibido esta palabra de parte tuya, Señor. Te pido que por favor obre grandemente en ellos. Padre mío, que tu presencia, que tu Santo Espíritu, Señor, esté con cada uno de ellos, Dios. Padre mío, ayúdales, Dios mío. Muéstrate a ellos, Dios. Cuando te busquen en las noches, muéstrate a ellos. Cuando te busquen en las mañanas, muéstrate a ellos. Cuando te busquen, Señor, oh Dios, en las madrugadas o a cualquier hora, Señor, muéstrate a ellos, que ellos puedan ver, Señor, la grandeza tuya. Padre mío, bendice esta iglesia. Padre mío, bendice a todos nuestros hermanos. Padre mío, bendice a todos aquellos, Señor, que han estado allí siguiendo esta transmisión, Padre. Te pido que les ayudes, Dios, que les ayudes, Padre mío, que los días martes ellos puedan sacar el tiempo de oración allí en sus casas, aunque no hay transmisión, aunque no vamos a transmitir, Señor, pero que allí en sus casas ellos puedan también en el tiempo del culto de oración puedan buscar tu rostro, Señor. De igual manera, Señor, el domingo por la tarde cuando no hay culto, que ellos puedan en sus casas también buscar tu rostro, Señor. No estamos en vacaciones, estamos aprovechando el tiempo para buscarte, Señor, para salir de todo esto, Señor, con la bendición tuya en nuestras vidas. Padre Santo, gracias te doy por permitirme compartir esta palabra con cada uno de tus hijos, Dios. Padre Santo, muchas gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Recuerde que el próximo domingo, con la ayuda de Dios, estaremos una vez más transmitiendo el culto a las 10 de la mañana. Que el Señor les bendiga a todos.